¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea, a la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos al resumen semanal correspondiente a la semana de dermatología. Les recuerdo mi nombre, yo soy el doctor José Antonio Morales Pérez y vamos a comenzar. Recuerden que en los temas de dermatología, una de las principales características de todos los casos clínicos es que les van a poner las lesiones elementales. Si bien es muy raro que te puedan preguntar lesiones elementales en específico, sí te las van a poner asociadas a los casos clínicos y es importante identificar cuáles lesiones elementales corresponden a ciertas patologías. Por ejemplo, empezando hablando de la mancha. La mancha, recuerden que es un cambio de coloración de la piel, no tiene relieve, no tiene depresión, no modifica el espesor, tampoco tiene una consistencia como tal, no es perceptible al tacto, únicamente es el cambio de coloración en la piel, generalmente no tiene síntomas acompañantes y la patología asociada siempre va a ser el melasma y te la van a describir como una mancha hipercrómica o hiperpigmentada y el vitiligo, que también te lo van a describir como una mancha acrómica. Es muy importante que sepas diferenciar entre los distintos tipos de mancha. Después tenemos la pápula. Si bien la pápula, esta sí hay una elevación circunscrita de la piel, generalmente la consistencia es sólida, generalmente es resolutiva, no deja cicatriz y la principal patología de la pápula es el líquen plano. Después tenemos la placa. Esta también es una elevación circunscrita, pero la principal característica es una confluencia de pápulas, que entonces se forman por más de dos o más pápulas y la lesión elemental de la placa es de la patología de la dermatitis atópica. Hablando de los nódulos, esta es una formación, también una elevación de la piel, pero generalmente es de contenido sólido, es muy circunscrita, se ubica en la hipodermis y esta tiene la característica de tener un recubrimiento de piel normal. ¿Cuál es la patología que se caracteriza por esta lesión elemental? Es la lepra lepromatosa. Tenemos ahora la vesícula. Recordar que la vesícula, a diferencia del nódulo, esta es una lesión, pero de contenido líquido. Generalmente miden menos de 0,5 centímetros, puede contener líquido seroso o hemático. Y las patologías que tienden a presentar esta lesión elemental son todas las que son asociadas a virus de los herpes. Después tenemos la ampolla. La ampolla es esta elevación circunscrita de la piel, pero la ampolla ya es de mayor tamaño, a gran diferencia de la vesícula. Estas miden entre 15 a 20 milímetros, también tienen contenido líquido, pueden tener algún componente turbio o hemorrágico y la principal patología que presenta la ampolla es el pemfigo. Después tenemos lo que es la roncha. Esta es una lesión sólida, elevada, pero la característica más principal es que es eritematosa. Esta puede presentar alguna palidez en su porción central, pero la principal característica es que es eritematosa. Generalmente no tiene buena definición, el tamaño puede ser variable. Algo que es muy importante es que generalmente tiene una resolución espontánea, puede durar minutos a horas y desaparece sin dejar huella. Y la patología que vemos implicada con esta lesión elemental es la urticaria. Después tenemos la costra. Esta se va a producir por la desecación de una sustancia, ya sea suero, sangre, exudado o algunos restos celulares. Generalmente son finas o friables, pueden ser gruesas y la principal patología es el impétigo. Recuerden que el impétigo lo van a escribir como una costra melicérica. Después tenemos la escama. La escama ocurre como el proceso final de la queratinización, pero una queratinización acelerada y la principal patología que produce escama es la psoriasis. Y recuerden que siempre les van a describir ya sea una placa o una escama de aspecto blanquecino o de aspecto yesoso. Y algo que ha sido tema de examen nacional ha sido la atrofia cutánea. Esta se ha visto que es la principal efecto adverso del uso prolongado o el uso crónico de esteroides tópicos, entonces se los pueden poner en algún caso clínico. Vamos a comenzar a hablar de vitiligo. Recuerden que el vitiligo es un desorden pigmentario. Este es adquirido y crónico, afecta piel y mucosas y no se conoce como tal una etiología. Sin embargo, existen tres teorías asociadas a la fisiopatología. Es la teoría citotóxica, la teoría neural y la teoría autoinmune. De estas, ¿cuál es la más aceptada? La autoinmune, porque responde muy bien a terapia con inmunomoduladores y aparte porque está asociada a otras patologías con esas características de la autoinmunidad. Se clasifica de acuerdo a si es la enfermedad localizada o así es generalizada. Localizada tenemos la patología focal o la segmental.
En la generalizada tenemos la acrofacial, la vulgaris y la universal, recordando que la universal tiene que afectar más del 80% de la superficie corporal. En cuanto a la clínica, ¿cuál es la morfología de la lesión característica del vitiligo? Pues es la mancha acrómica. Generalmente esta mancha siempre es asimétrica, bien definida, es bilateral, es asintomática y puede presentar lo que se llama leucotriquia. Y también es importante recordar que aquí puede estar presente el fenómeno isomórfico de Kepner. El diagnóstico es clínico, pero se puede utilizar el estudio de luz de Wood, que recuerden que la luz de Wood es este estudio en el cual sometemos al paciente a rayos ultravioleta y generalmente las lesiones tienden a cambiar de color o a resaltar. En el caso del vitiligo, las lesiones van a resaltar de color. Y el tratamiento del vitiligo se va a dividir de acuerdo a la fase de la enfermedad en la que se encuentre. Si hay una fase inflamatoria, hay que darle esteroides de alta potencia, como es el clobetasol o el alobetasol. Y en la fase de estabilidad, el objetivo del tratamiento es la repigmentación de la piel. Por lo tanto, los inhibidores de la calcinurina son los de primera línea, específicamente el pimecrolimus. En el caso de la melasma, eso es una hipermelanosis adquirida, crónica, recurrente y simétrica. Característica importantísima que esta patología se da en áreas expuestas al sol. Y fisiopatológicamente está implicado un factor genético, pero un factor muy importante es la exposición solar y la exposición hormonal, específicamente hablando de los estrógenos. Por lo tanto, un factor de riesgo es el embarazo. Se va a clasificar de acuerdo a la zona topográfica que esté afectando. En el caso, por ejemplo, de la cara, se va a clasificar en centro facial, en el mandibular y en el malar. Recordar que es muy importante que el centro facial es el área topográfica más común en mujeres y el malar en hombres. Pero también tenemos de acuerdo a la zona donde esté afectando o a qué nivel de la piel esté afectando el melasma. Afectando a la zona epidérmica, pues se conoce como epidérmica, afectando las dérmicas, y existe un componente mixto en el cual puede haber lesiones epidérmicas y dérmicas, y después tenemos las indeterminadas. Clínicamente vamos a ver una mancha hiperpigmentada o hipercrómica de color café claro a marrón. También te la pueden escribir como negro o azulado, pero esta es más hacia la dérmica, o sea, nos orienta más a que es un melasma dérmico. Los límites están mal definidos y generalmente te la van a describir como una lesión en parches o parcheada. El diagnóstico es clínico y aquí también podemos aplicar luz de Wood. La luz de Wood nos va a definir el tipo de lesión, si es epidérmico o si es dérmico. En el caso de la epidérmica, el color se va a intensificar y en el caso de las dérmicas, el color, perdón, no va a incrementar, simplemente no se va a ver como una diferencia significativa. En el caso de la dermatitis atópica, esa es una enfermedad crónica y recidivante. Hay mucho prurito intenso. La piel, principal característica es que la piel se encuentra seca. Hay un proceso inflamatorio y hay algo que se llama eczema. Fisiopatológicamente, esta patología es multifactorial. Sin embargo, pues es un proceso inflamatorio que está mediado por una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, específicamente hablando de IgE. La clasificación, esto va a depender de acuerdo en la etapa donde se presente la enfermedad, teniendo, por ejemplo, la fase del lactante, que es en pacientes menores de 2 meses de edad. Después tenemos la fase de los escolares, en la que va de los 2 a los 12 años de edad, y la etapa del adulto, que va arriba de los 13 años de edad. Y esto también va a tener ciertas diferencias significativas en cuanto a la presentación clínica y en cuanto a la topografía donde se van a presentar las lesiones. Por ejemplo, en el caso del lactante, recuerden que el principal como zona topográfica va a ser las mejillas, respetando siempre el triángulo central de la cara. La lesión pues va a tener eritema, pápulas, exudado y las diferentes costras hemáticas, y generalmente va a ser generalizada, pero pues de predominio en la cara. En la etapa escolar, aquí la zona topográfica va a cambiar, va a ser más común encontrarla en pliegues antecubitales, huecos popítulos, cuello, muñecas, párpados y región peribucal, específicamente hablando en zonas de flexión. Y ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la lesión? Los eczemas y la liquenificación, pero sobre todo les van a describir la placa. Y después tenemos la etapa del adulto, en la cual
aparece nuevamente en las superficies de flexión de las extremidades, en el cuello, en la nuca y principalmente también en el dorso de las manos y en los genitales. Nuevamente vamos a ver la presencia del eczema y de la liquenificación, y la lesión elemental va a ser la placa. El diagnóstico de dermatitis atópica es clínico, pero recuerden que hay unos criterios que menciona la guía de práctica clínica, que son los criterios de Hanifin y Rafka. El tratamiento va a depender del cuadro o de la intensidad del cuadro clínico. En casos de leve, únicamente vamos a dar emolientes más esteroide, pero esteroide de intensidad leve. Y después tenemos en la moderada, vamos a tener los emolientes más aparte un esteroide de acción moderada, obviamente de tipo tópico. Y en el tipo grave vamos a tener los emolientes, hay que darle esteroide potente, de acción potente, y aparte le vamos a agregar el inhibidor de la calcineurina. Y muy importante, hablando de dermatitis atópica, recordar que la piedra angular del tratamiento de la dermatitis atópica es los emolientes. Hablando específicamente del otro tema de las dermatitis por contacto. Ese es un síndrome reaccional causado por la aplicación de una sustancia en la piel. Esta es una patología ocupacional, por lo tanto, siempre te la van a poner asociada con alguna ocupación. Fisiopatológicamente lo vamos a dividir en dos, en un proceso irritativo o un proceso alérgico. El irritativo es una irritación directa en la piel, y generalmente es cuando hay algún cambio o cuando el paciente empieza a utilizar algún producto o algún objeto en específico, por ejemplo, lentes, por ejemplo, un cinto, por ejemplo, algún producto dermatológico, por ejemplo, maquillaje o algún perfume, empieza a haber el proceso de inflamación. Y por el contrario, la alérgica tiene que haber varios contactos para que se pueda dar este proceso, y este está mediado por una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Lo vamos a clasificar, pues, de acuerdo por este proceso fisiopatológico en irritativa y alérgica, y también por el tiempo de afectación que va a ser en agudo o en crónico. La irritativa, pues, es la más común. Clínicamente, cuando vemos un cuadro agudo, vamos a ver eritema, edema, ampollas, y puede haber inclusive necrosis, sensación de quemadura, la piel se va a encontrar muy eczematosa, puede haber costras melicéricas y también costras hemáticas. Ya en la crónica va a aparecer lo que se denomina como liquenificación, van a aparecer escamas, costras hemáticas y fisuras, pero recordar que es muy importante que la zona topográfica de la lesión va a ser en donde se encuentra el objeto. Si, por ejemplo, te están mencionando que es de un reloj, pues ¿dónde se va a encontrar la lesión? Pues en las muñecas. Entonces, sí es importante eso, tomarlo en cuenta. El diagnóstico es 100% clínico, y cuando hay duda o sospecha de que puede ser alguna sustancia en específico, pero que no se tiene ciencia cierta, se tiene que hacer la prueba del parche. El tratamiento es identificar la sustancia o el objeto y pues suspender ese objeto o esa sustancia. Aquí sí nos conviene darle esteroides de mediana a alta potencia, y obviamente aunado con un emoliente más medidas protectoras. Por ejemplo, en casos de ocupaciones donde pues no se puede dejar como tal la sustancia, pues el uso de guantes pues puede ayudar. Vamos a pasar al siguiente tema, la dermatitis seborreica. Eso es una dermatosis eritemato-escamosa de evolución crónica y recurrente. Fisiopatológicamente es multifactorial, hay muchos factores implicados. Sin embargo, se ha asociado fuertemente con una complicación de una infección micótica o como concomitante a una infección micótica. Se va a clasificar igual en agudo y en crónico, y clínicamente vamos a tener costras puntuosas o amarillentas, como lo vemos en la imagen. Es bien característico este tipo de costras, y la zona topográfica más afectada es la piel cabelluda, sobre todo, principalmente. También podemos tener en la cara, región esternal, región interescapular y en los pliegues, pero es muy común que te la pongan en la piel cabelluda. El diagnóstico es clínico, y pues el tratamiento va a depender. Hay que darle esteroides tópicos, pero ¿qué potencia le vamos a dar? Pues va a depender de la intensidad del cuadro. El de segunda línea le podemos dar los inhibidores de la calcineurina, y cuando tenemos asociación con un proceso micótico, pues hay que darle antifúngicos. Pasamos al siguiente tema, que es el acné. Este es una inflamación crónica de la unidad pilosebácea. Es un tema muy preguntado en el examen nacional.
Recuerden esto. Fisiopatológicamente, ¿qué va a pasar? Pues va a haber una obstrucción de la unidad pilosebácea. Esto va a generar un proceso inflamatorio y en algunas ocasiones se puede agregar un componente bacteriano. Recuerden, este agente causal es el Cutibacterium acnes. Se va a clasificar pues de acuerdo a distintos parámetros. Por ejemplo, cuando tengas una lesión predominante puede ser comedónico, papulopustuloso o nódulo-quístico. También de acuerdo al grado de intensidad, leve, moderado y severo. Leve cuando tenemos, por ejemplo, en una hemicara menos de 20 lesiones. Si en una hemicara tenemos de 20 a 50 lesiones, esta va a ser de intensidad moderada y más de 50 lesiones van a ser severos. Formas especiales del acné, la acné fulminans y la acné conglobata. En el caso, hablando ya específicamente de la clínica, en el caso del no inflamatorio, en el caso del no inflamatorio, vamos a tener lesiones como los comedones y la zona topográfica va a ser la cara. En el caso del inflamatorio, la lesión va a ser los comedones, pero se van a agregar las pápulas, las pústulas, los quistes, algunos nódulos. Y la zona topográfica va a ser en la cara y en el pecho. En el caso del acné especial, como es el conglobata, este es un acné nódulo quístico, va a haber presencia también de abscesos, sobre todo de tipo profundos, y van a deformar. Estos se van a presentar en cara, en hombros, en espalda, pecho, en glúteos, en muslos y en brazos. Y por último tenemos el acné fulminans. Este ya no van a ser nódulo quístico, sino van a ser pústulas de características hemorrágicas, van a ser muy dolorosos, va a haber una afectación sistémica muy importante. También puede haber aparición de pápulas y de pústulas, pero lo más común son las pústulas. Y esta característica es importantísima, es que es de inicio brusco. Zona topográfica del acné fulminans en cara, en tronco posterior y anterior. El diagnóstico es clínico y el tratamiento va a depender si es leve, moderado o grave o severo. En el caso de los leves, le vas a dar peróxido de benzoilo más clindamicina al 1% de forma tópica. En el caso de los moderados, le vas a dar lo mismo que en el leve, pero ya le vas a agregar un antibiótico oral. ¿Cuál es el de primera línea? La limeciclina. Y en el caso del grave, le vas a dar lo mismo que en el moderado, pero le vas a agregar ahora isotretinoína. Y recordar que este te lo marca la guía, que es la piedra angular del tratamiento del acné. En el caso del tema de urticaria, recuerden que este es un síndrome reaccional de la piel y de las mucosas, y este se va a caracterizar por la aparición de su lesión elemental, que es la roncha. Y en casos severos puede presentarse algo que se llama angioedema. Y esto se da por un edema vasomotor. Este siempre es transitorio y pues se concentra sobre todo en la dermis. Dura menos de 24 horas, importante característica. La fisiopatología, pues está implicada una célula que es el mastocito y hay una degranulación de esta célula, por lo tanto va a liberar ciertas sustancias como es la histamina, la triptasa, factor activador de plaquetas, algunos leucotrienos, que estos van a generar cambios a nivel vasomotor. También está implicada la inmunoglobulina E y ocurre una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Se va a clasificar de acuerdo pues al grado de afectación. Por ejemplo, cuando es de forma aguda se va a conocer como tal una urticaria espontánea. Tenemos la crónica cuando duran los cuadros más de 6 semanas, pero 6 semanas de forma intermitente. Y tenemos algunos que son la urticaria inducible, que es por urticarias de tipo físicas y químicas. Clínicamente son muy diferentes tanto la urticaria como el angioedema. En el caso de la urticaria va a haber un edema espontáneo y obviamente va a haber la aparición de las ronchas. El prurito va a ser intenso y también puede generar cierta sensación de ardor. Puede haber dermografismo y importantísimo que esta es fugaz. A diferencia del angioedema, que este es de inicio espontáneo, aunque puede durar de minutos a horas la progresión del cuadro, va a haber edema de la dermis y del tejido subcutáneo. El prurito ya va a ser leve a diferencia de la urticaria y aparece otra característica clínica importante en la angioedema, que es el dolor. La resolución tiende a ser más lenta, inclusive puede durar el cuadro hasta 72 horas. El diagnóstico es clínico y el tratamiento
hay que darle antihistamínicos. ¿A qué dosis? Pues va a depender de la intensidad del cuadro. En el caso de casos leve, le vas a dar su antihistamínico, dosis única nada más. Moderado, le vas a dar antihistamínico a dosis doble y en el caso del grave, le vas a dar antihistamínico, pero aquí ya le vas a agregar ciclo corto de esteroide. Hablando ya del tema de psoriasis, recuerden que esa es una enfermedad sistémica, es inflamatoria de tipo crónico, puede ocasionar cierta pruriginosidad y es multifactorial. La fisiopatología realmente no se conoce una etiología, sin embargo, sí se ha estudiado que hay tres cambios importantes. Tiene que haber aumento de la velocidad de crecimiento epidérmico, hay proliferación venular postcapilar en las papilas dérmicas y hay una reacción celular inmune mediada por linfocitos T. Se va a clasificar de acuerdo a la edad de presentación en la tipo 1, que es exclusivamente de la tipo juvenil y está implicado el gen, el SORS1, y en la tipo 2, que es ya la etapa del adulto y el gen asociado es el SORS2. Clínicamente, pues va a tener muchas variantes clínicas. Empezamos a hablar, por ejemplo, de la psoriasis vulgar. Estas son las típicas placas eritemato-escamosas. Hay una descamación blanca y, ojo, anoten esta parte, es de aspecto yesoso. Siempre, nunca se les olvide. Y la zona topográfica es en áreas de extensión. Después tenemos la psoriasis gutata. Esta es un poquito más común en niños o en gente joven y las lesiones son lenticulares o puntiformes en el tronco. Hay una psoriasis especial que es la psoriasis invertida, que en vez de presentarse en áreas de extensión, se presenta en áreas de flexión. Y aquí únicamente va a haber una zona de eritema. Después tenemos otro tipo clínico que es la psoriasis palmoplantar, pues que aparece en las palmas y en los pies, muy parecida a la psoriasis invertida y una psoriasis gutata, pero específicamente hablando en área de palmas y pies. Y tenemos después la psoriasis unguial, que también pues hay afectación a nivel de la uña, y una psoriasis que es generalizada, que se va a conocer como de tipo Von-Sumbuch o psoriasis pustulosa. El diagnóstico es clínico y aquí sí convendría hacer estudio histopatológico. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son los cambios histopatológicos? La fusión de las papilas dérmicas que nos forman este hallazgo se llama empata de elefante. Vamos a tener los microabscesos de Munro, que son este infiltrado inflamatorio en el estrato o en la capa córnea, y las pústulas espongiformes de Kogok, que son en el estrato espinoso, igual también un infiltrado inflamatorio. El tratamiento de elección son los inhibidores de la calcineurina, específicamente hablando de tópicos o esteroides sistémicos en casos graves. Vamos a hablar ahora de pénfigo vulgar. Esta es una enfermedad ampollosa. Recuerden que tiene un carácter autoinmune y el pénfigo vulgar es intraepidérmico. No confundir con impétigo, ¿ok? Ahorita podemos mencionar algo de impétigo. En el caso de la fisiopatología del pénfigo vulgar, es que hay una producción de autoanticuerpos y estos van contra ciertas proteínas que nos ayudan a hacer los puentes de unión entre los queratinocitos, específicamente hablando de la desmogleína 3 y de la desmogleína 1. Clínicamente, nos van a describir que hay la lesión elemental, que es la ampolla, pero la principal característica del pénfigo vulgar de la ampolla es que es una ampolla de tipo flácida. Te la pueden describir que mide aproximadamente 2 centímetros, aparece en piel sana, y algo que es muy importante es que como tiene esta característica de flacidez, se puede desprender muy fácil la ampolla. A este signo se le va a conocer como signo de Nikolsky, cuando se rompe con mucha facilidad la ampolla y deja como esta zona denudada en la piel, se conoce como Nikolsky positivo. Es importante que no dejan cicatriz. ¿Dónde pueden aparecer las ampollas? Principalmente en boca, aunque pueden aparecer en pliegues axilares inguinales, en ombligo o en región submamaria. El diagnóstico es clínico y aquí también convendría hacer estudio histopatológico, y recuerden que la ampolla, las características histopatológicas de la ampolla es una ampolla intraepidérmica, suprabasal y acantolítica. Y el tratamiento es con corticoides sistémicos.
como la prednisona, y siempre hay que agregar un ahorrador de esteroides como es la azatioprina. A diferencia del pénfigo vulgar, existe el pénfigo ampolloso. Esta es también una enfermedad autoinmune, pero esta tiene una característica, que la ampolla es subepidérmica. En cuanto a la fisiopatología, esta pues es igualmente por una producción de autoanticuerpos. Sin embargo, aquí no van contra la desmogleína, aquí van contra los hemidesmosomas. Clínicamente vamos a describir como una erupción generalizada de ampollas. Sin embargo, la ampolla ya tiene otras características. La ampolla es muy, pero muy tensa, por lo tanto va a ser Nikolsky negativo, porque no se va a poder desprender tan fácil la ampolla, y generalmente tienen un contenido ceroso, pero tienden a evolucionar a un contenido hemorrágico. La zona topográfica afectada va a ser el tronco y las extremidades. El diagnóstico es clínico, y recuerden que la característica de la ampolla, hablando de la histopatología, va a ser que la ampolla es subepidérmica, a diferencia del pénfigo vulgar, que esta es intraepidérmica. Y el tratamiento es el mismo. Hay que darle corticoide sistémico, de elección la prednisona, y siempre agregar ahorrador de esteroides como es la azatioprina. Y recordar que existe otra patología que es muy parecida, porque también llega a formar ampollas, y es el impétigo. Sin embargo, el impétigo es una patología bacteriana, y el impétigo lo podemos dividir en impétigo no ampolloso y en impétigo ampolloso. El impétigo ampolloso es muy parecido al pénfigo, por eso tienden a confundirlo, pero aquí la fisiopatología pues es que, lejos de tener producción de autoanticuerpos, lo que se produce son toxinas bacterianas que afectan directamente a las uniones intercelulares de los queratinocitos. ¿Cuál es el principal agente causal del impétigo? Hablando, por ejemplo, del impétigo no ampolloso, el agente causal más común es el Streptococcus pyogenes, y hablando del impétigo ampolloso, el más común es Staph aureus. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Ese pues hay que darle antibiótico porque es infección bacteriana, y el de primera línea es la dicloxacilina. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el líquen plano. Esta es una dermatosis de origen desconocido. Se caracteriza por la lesión elemental, que es la pápula, pero esta pápula te la van a describir siempre como una pápula poligonal pruriginosa y de características o de color morado. Fisiopatológicamente, como les comentaba, no se conoce la etiología. Sin embargo, se ha visto que hay una respuesta de inmunidad de tipo celular frente a algún antígeno, pero no se sabe de qué naturaleza es. También se han encontrado células de tipo Langerhans y algunos linfocitos CD4. Se va a clasificar de acuerdo a el tipo de lesión que va a ocasionar esta pápula, o cómo se va a ver morfológicamente la pápula, como en tipo hipertrófico, vesiculoso, erosivo o ulceroso, en el atrófico y en el actínico. En los casos clínicos que te van a poner, siempre te van a describir las 4 P's del líquen plano, que es una pápula purpúrica, poligonal y pruriginosa. También te van a describir que dentro de esa pápula se encuentran las estrías de Wickham, que son como unas estrías a nivel central de color grisáceo. Y la zona topográfica afectada va a ser las áreas distales de extremidades. El diagnóstico es clínico, y en la histopatología te van a describir los cuerpos de Sivate. El tratamiento no hay específico. Se dice en las guías que en la mayoría de los casos va a resolver entre 1 a 2 años, y en el caso de cuando tengan muchos síntomas, como por ejemplo, específicamente hablando ya de las paniculitis, recordar que paniculitis se puede dividir de acuerdo a si está un componente inflamatorio en los vasos, o sea, hay vasculitis o no hay vasculitis, y aparte se va a clasificar de acuerdo a si ese proceso inflamatorio está formando septos o está formando lobulillos. Eso es como lo más principal. Hablando de paniculitis, temas para examen nacional, o los que han estado preguntando, es el eritema nodoso y el eritema indurado de Bacin. Hablando específicamente del eritema nodoso, esta es una paniculitis recidivante. Recordar que la paniculitis es una inflamación de la hipodermis.
En cuanto al eritema nodoso, es una reacción o está dado por una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. También se conoce como eritema nudoso. La etiología es idiopático hasta en el 50% de los casos y en el otro porcentaje se asocia a patologías como enfermedades infecciosas, como por ejemplo por estreptococo, tuberculosis, lepra, yersinia o algunas brucelosis. Y algunas enfermedades no infecciosas, por ejemplo, la sarcoidosis o enfermedad de Behçet. Y otro factor asociado es los medicamentos como los estrógenos. Esta paniculitis es septal porque forma septos y no tiene vasculitis. Se da en mujeres de 20 a 40 años, aparece de forma súbita y esta también tiende a ser resolutiva sin atrofia ni cicatrices. Clínicamente nos van a describir que tiene la paciente nódulos subcutáneos y te lo van a describir en cara anterior de extremidades inferiores. Estos pueden ser eritematosos, pueden ser rojizos o rojo purpúricos, característica que al tacto se van a sentir calientes y que son dolorosos a la palpación. El diagnóstico es clínico, pero siempre tienes que confirmar con histopatología y el tratamiento siempre es tratar la patología de base si es que está asociada a una patología de base y el tratamiento para disminuir el proceso inflamatorio son los AINES más el reposo. En algunos casos se recomienda el yoduro de potasio o el uso de esteroides. Por el contrario, el eritema indurado de Bacin, esta es una paniculitis también, sin embargo, tiene una característica que esta es necrotizante, es crónica, duele mucho y es ulcerativa y es secundaria a isquemia. También se va a conocer como eritema nodular profundo o una vasculitis nodular. Tiene una fuerte implicación o una asociación con la tuberculosis, no está fuertemente como descrita, pero hay muchas bibliografías que mencionan que tiene un componente de la tuberculosis. Es una vasculitis de vasos profundos y recuerden que esta es lobulillar y que aquí sí hay una reacción inflamatoria en los vasos, por lo tanto tiene vasculitis. También es predominantemente en mujeres de 30 a 60 años de edad. Esta tiene una característica que inicia o tiene una propagación de forma ascendente. La evolución es crónica y recidivante y aquí van a aparecer también nódulos. Sin embargo, los nódulos son más palpables que visibles. No vamos a verlos o no son tan evidentes a diferencia del eritema nodoso, más bien son más perceptibles al tacto. ¿En dónde se van a presentar? En cara posterior de extremidades inferiores, pero como les comentaba, tiene una forma ascendente y tienden a terminar de crecer en los muslos. El tratamiento hay que darle tratamiento antituberculoso por la asociación a tuberculosis y aparte, pues, hay que aplicar los AINES. El diagnóstico es clínico, al igual que el eritema nodoso, y se confirma con histopatología. Vamos a pasar ahora a hablar de las dermatosis de tipo bacteriana. Empezamos por foliculitis y forunculosis. Estos diagnósticos son sencillos, solamente hay que diferenciar porque siempre son los diferenciales, siempre te van a poner a competir entre foliculitis y forunculosis. En el caso de la foliculitis es una inflamación superficial del folículo piloso. La forunculosis, por el contrario, es una inflamación profunda del folículo piloso. Ambas tienen un componente de etiología bacteriana y los más comunes de los dos es el estafilococo aureus. Sin embargo, en foliculitis también puede darse por pseudomonas y la forunculosis por el estreptococo. La topografía también es muy diferente. En la foliculitis se va a presentar principalmente en barba, en bigote, región axilar, en el pubis y en el cuero cabelludo. Y la forunculosis se da más en pliegues, en muslos y en nalgas. Factores de riesgo para los dos es lo mismo, sin embargo, tiene un poquito más implicación en la foliculitis por traumatismo directo. Generalmente lo van a escribir por el rasurado y la forunculosis tiene que ver un poquito más con mala higiene personal por la humedad o por algún tipo de roce. La morfología también es diferente. La foliculitis son pequeñas pústulas y la forunculosis, las pústulas son grandes. Inclusive pueden generar nódulos y son muy dolorosos en la forunculosis. La foliculitis únicamente son pústulas pequeñas rodeadas por un halo y eritematoso y no dejan cicatriz. El diagnóstico de ambas es clínico
Y el tratamiento de la foliculitis hay que darle fomentos de zinc, toques de yodo y algunos casos requieren antibiótico tópico como es la mupirocina. ¿Cuándo dar antibiótico sistémico? Cuando hay mucha afectación o hay más de 2 zonas topográficas afectadas y se les tiene que dar la dicloxacilina. En el caso de la furunculosis, aquí sí se tiene que dar tratamiento tópico con la mupirocina, pero sin embargo, el de primera línea siempre va a ser la incisión y el drenaje de ese folículo piloso afectado. Y aparte hay que darle su antibiótico sistémico. De primera línea, nuevamente, la dicloxacilina. Hablando ya ahora de la tuberculosis cutánea, recordar que la tuberculosis cutánea es muy rara, no es una patología tan preguntada, sin embargo, pues es importante hacer mención. Recuerden que hay 2 tipos de diseminación de la tuberculosis, de la vía exógena y infección por vía endógena. Hablando específicamente de la vía exógena, tenemos 2 lesiones. El chancro tuberculoso, que es característico que este es la primoinfección de la tuberculosis, muy rara la verdad. Esta se da por una inoculación directa de la micobacteria a través de la piel, pero por una herida o alguna erosión o algún tatuaje. Se da principalmente en pacientes que no tienen un proceso de inmunidad o que están inmunocomprometidos y simplemente es una pápula infiltrada que va a evolucionar a una úlcera indolora e indurada de 5 centímetros aproximadamente. Esta va a dejar cicatriz residual y puede durar semanas. Y la otra lesión que es por vía exógena es la tuberculosis verrugosa. Esta se da también por una autoinoculación a través de esputo, orina o heces, pero generalmente te la pueden describir como que fue de forma infectada por otro paciente. Por lo tanto, esta patología también se puede considerar como patología ocupacional, sobre todo en médicos, veterinarios, carniceros y ganaderos. ¿Qué es lo que cuál es la lesión que se va a presentar aquí? Una placa hiperqueratósica e indurada, generalmente en dedos y en dorso de las manos. Después tenemos las que son lesiones por vía endógena, por ejemplo, el lupus vulgar. Esta es la forma más frecuente de tuberculosis cutánea. El bacilo alcanza la piel a través de un foco de tuberculosis interno, principalmente la linfadenitis o un foco pulmonar, un foco óseo o de tipo articular. Es una lesión única en cara o en cuello. Puede definirse como una pápula de aspecto lúpico de crecimiento lento y progresivo, contornos policíclicos con bordes descamativos y la pueden describir como enjalea o lesión en jalea de manzana. El escrofuloderma o tuberculosis colicoactiva es la forma poco común. Aquí hay una fistulización. Si les dicen que hay una fistulización, pueden irse más por escrofuloderma. Y esta va a fistulizar hacia un foco más profundo. Es un nódulo subcutáneo que primero va a ser asintomático, sin embargo, después se va a reblandecer, va a fluctuar, se va a adherir a la piel y va a generar la ulceración y va a empezar a hacer la fistulización. Aparte que va a drenar un material gaseoso purulento y este también va a dejar cicatrices. Y por último tenemos el goma tuberculoso. Este se va a originar por la diseminación hematógena desde un foco tuberculoso, pero ojo, es muy importante que lo van a describir como un foco antiguo que se reactivó en algún momento, o sea, cumplió su tratamiento, pero después se reactiva por alguna causa, sobre todo en casos de tratamiento con radioterapia, con corticoides o procesos quirúrgicos. Es un nódulo eritemato violáceo, puede ser único o múltiple, que terminan abriéndose a la piel. Se va a asimilar mucho al escrofuloderma, pero aquí les tienen que poner el antecedente que ya tenía la tuberculosis, que se le dio tratamiento y que se reactivó nuevamente. Recuerden que para hablar de tuberculosis cutánea siempre les tienen que poner el antecedente de que tuvo tuberculosis o les pueden orientar en el caso clínico a que tiene tuberculosis, porque es muy raro que les vayan a poner un caso clínico sin decirles nada de tuberculosis, porque ese es un diagnóstico de exclusión. En el caso de la lepra, recordad que esa es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa, crónica, poco transmisible. Etiopatogenia, pues está implicado el Mycobacterium leprae, una bacteria intracelular, se transmite a través del contacto con lesiones en la piel y a nivel respiratorio. Se va a clasificar de acuerdo pues a cualquier escala que hemos visto como la de Riley, la de Madrid, la Organización Mundial de la Salud, pero recuerden que para temas de examen nacional
es la lepra tuberculoide, la lepra lepromatosa, una lepra dimorfa y hay una lepra que es la indeterminada. Hablando de la clínica, específicamente la tuberculoide es de tipo regresivo, afecta piel y nervios periféricos. Este es poco transmisible. Hay placas infiltradas y eritematosas, son asimétricas y algo que es muy importante es que les van a decir que son siempre anestésicas. Y recuerda que la tuberculoide es una lepra que va a ser paucibacilar porque va a tener pocos bacilos y muy importante que no se les olvide. En el caso de la lepra lepromatosa es progresiva, estable, sistémica e infectante. Va a haber múltiples máculas hipopigmentadas, confluentes, puede haber pápulas y nódulos infiltrativos y generalmente va a ocasionar la fase leonila. Y la lepra indeterminada va a ser la etapa inicial de la enfermedad. Va a ser esta lepra que todavía no se orienta hacia cierto tipo de lepra. Todavía puede irse a la tuberculoide o puede irse al espectro de la lepromatosa. Y las lesiones que siempre les van a describir van a ser máculas hipocrómicas, disestésicas, anhidróticas y alopécicas. El diagnóstico es clínico. Aquí sí hay que hacer histopatología y recuerden que la reacción de Mitsuda en la lepromatosa siempre va a ser negativa y positiva en la tuberculoide. Y recuerden también que, por ejemplo, la lepromatosa va a ser multibacilar. Y el tratamiento de la tuberculoide es siempre con rifampicina más dapsona. Y en la lepromatosa es rifampicina, clofazimina y dapsona. Vámonos ahora a hablar de verrugas anogenitales, específicamente hablando de BPH. Son presencia de ciertas verrugas causadas por el BPH en la epidermis. La etiopatogenia pues va a ser por el virus del papiloma humano y la célula diana va a ser las células de la capa basal. Se va a clasificar en vulgar, plantar, plana, el condiloma acuminado que es la genital y la epidermodisplasia verruciforme. Siempre se las van a describir como pequeñas excrescencias cutáneas, duras, rugosas e indoloras. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero es más común periungual en el dorso de las manos, genitales y anales. Y el condiloma acuminado es exofítica, carnosa, blanda, de márgenes bien recortados y generalmente es asintomática. El diagnóstico es clínico y en los niños el tratamiento generalmente hay que darles chance porque eso tiene una resolución espontánea, pero de primera línea siempre va a ser la geoterapia. Puedes utilizar algunos productos cáusticos y ácidos o, por ejemplo, terapia con 5-fluororacilo y miquimod tópico. El molusco contagioso es una patología causada por el poxvirus. Se va a caracterizar por presencia de pápulas hemisféricas. ¿Cómo son estas pápulas? Son translúcidas y recuerden que en el centro va a tener cierto orificio por el cual si tú oprimes va a extraer un material blanquecino y cremoso. El diagnóstico de esta es clínico y el tratamiento, al igual que las de BPH, va a ser la crioterapia. Si no hay crioterapia, le puedes hacer raspado con cucharilla de legrado. El herpes zóster es una lesión producida por el virus de la varicela zóster y también la lesión elemental van a ser las vesículas y se presentan en una disposición metamérica. Etiopatogenia, pues va a estar dado por el virus del herpes 3. Recuerden que previamente debe de haber tenido una infección de varicela en la infancia o en la adolescencia. Entra en un proceso de latencia, por alguna causa se reactiva y da la dermatosis del herpes zóster. El periodo de incubación es de los 10 a los 21 días. Clínicamente van a ser vesículas agrupadas en ramilletes en una base eritematosa que se van a disponer en uno o más dermatomas. Recuerden que son unilaterales y el sitio o la topografía pues va a ser dependiendo del dermatomo que afecten en tórax, por ejemplo, trigémino, lumbares, cervicales y sacros. Datos clínicos importantes, el dolor, la astenia, adinamia, fiebre y cefalea. El diagnóstico es clínico, pero también puedes hacerle PCR viral y prueba de sangre. Y el tratamiento es con aciclovir, de preferencia en las primeras 72 horas y obviamente darle tratamiento sintomático. ¿Cuándo dar terapia intravenosa? En casos de inmunodeprimidos o cuando tengas alguna patología dermatológica asociada.
La candidiasis cutánea es una patología que se da por tipo de hongo conocido como cándida, y recuerden que es saprófita y se vuelve infectante en algunos casos. Tiene que haber algunas condiciones para que pueda ser propicia la patología. Clínicamente, pues lo vamos a dividir de acuerdo a la zona que está afectando. Por ejemplo, en boca, pues la lesión va a ser solamente enrojecimiento, placas blanquecinas, pero lo más característico es la presencia del muget o el algodoncillo. Perigenital va a ser eritema, descamación, pero lo más importante es la piel macerada. Lesiones satélites, ya sea papulares o pustulares o como en collarete, también muy importante. Puede haber también casos unguiales y el intértrigo que puede darse en espacios interdigitales o en grandes pliegues. La misma lesión, eritema, descamación de la piel y piel macerada. El diagnóstico es clínico y el tratamiento hay que eliminar los factores que favorecen la infección, pero de primera línea pues van los azoles, de segunda línea los poliénicos. En el caso de la esporotricosis, también esta es una patología causada por un hongo que se conoce como Sporotrix schenki. Esta siempre se tiene que dar por una inoculación traumática, patología ocupacional, y te la van a poner en los jardineros. Clasificación linfocutánea, la más común del 60% de los casos. Hay otra que es cutánea fija y la sistémica. Clínicamente te van a describir los nódulos o los gomas, conocidos como chancro esporotricósico, van a seguir el trayecto de los vasos linfáticos y van a formar el complejo cutáneo linfático. Zona topográfica, los miembros superiores, también miembros inferiores y en la cara. El diagnóstico es clínico, pero también puedes hacer cultivo con medio de saburó y vas a ver el durazno en floración. Histopatológico, puedes ver el cuerpo asteroideo. Y el tratamiento de primera línea es el yoduro de potasio o el itraconazol. Formas sistémicas, hay que darles anfotericina B. Otros casos te pueden tratar con terbinafina. La pitiriasis versicolor es una micosis superficial. Se va a caracterizar por esta presencia de máculas hiper hipopigmentadas. Se da por el hongo Malassezia furfur o Malassezia globosa. Este también es saprófito de la piel. Sin embargo, tiene que darse una condición favorable para que se pueda dar la patología. Por ejemplo, patologías asociadas o temperaturas elevadas o humedad. Clínicamente se va a presentar como máculas ovaladas de color marrón o naranja, pero les van a poner combinación de lesiones hipopigmentadas e hiperpigmentadas, salpicadas entre máculas, ¿ok? Se puede dar en pecho y en espalda. El diagnóstico es clínico y puedes hacer prueba con hidróxido de potasio al 10% y vas a observar el hongo en espagueti y en albóndigas. Y el tratamiento, hay que eliminar los factores favorecedores de la patología, y el de primera línea es la terbinafina. Segunda línea, los azoles como el ketoconazol. Para hablar de tiñas, recuerden que las tiñas es dada por estos hongos llamados dermatofitos y pues que hay distintos tipos de tiñas y esto va a depender de acuerdo a la topografía que estén afectando. En el caso de la tiña capitis, que es la del cuero cabelludo, la seca es la más común, se van a dar placas únicas o también puede haber zonas pseudalopécicas como es por ejemplo la tricofítica. Otras formas inflamatorias es el Querion de Celso o la fábica. En la tiña corporis va a haber pápulas eritemato-escamosas, pruriginosas, crecimiento radial y va a haber borde activo. Tiña de la barba, también pápulas y lesiones pustulosas en la barba. Tiña facial generalmente se da en piel lampiña, igual máculas, pápulas y placas. Cruris es esta en donde hay una afectación en región inguinal. Las áreas son delimitadas, hay zonas eritematosas y descamativas. Tiña de pies y de las manos, igual un cuadro de eritema y descamación. Tiña unguial, recordar que afecta la porción más distal de la uña. El diagnóstico de tiñas es clínico, se puede hacer examen micológico o cultivo con medio de saburó y en la luz de Wood se va a ver las lesiones verde brillante. El tratamiento generalmente es con terbinafina. Hay algunas guías que te mencionan la crisofulvina para la tiña capitis, pero quédense el tratamiento terbinafina para todas las tiñas. Vamos a empezar ya a hablar de la escabiosis o patologías que tienen que ver con parásitos.
Esta se conoce como la sarna, roña o rasquiña. Es una ectoparasitosis causada por Sarcoptes scabei. El ácaro es viable de 2 a 3 días y es frecuente, o el principal factor de riesgo es en familias que viven en hacinamiento. Puede darse en lactante, en niños o en adultos y va a depender la lesión. En el caso del lactante, por ejemplo, hay eczema, pápulas y costras, generalmente se dan en el abdomen y hacen esta morfología de cielo estrellado. En los niños hay pústulas, costras melicéricas, pero generalmente se da en los dedos y es más generalizada. Los adultos presentan abundantes pápulas, costras hemáticas y forman túneles de 2 a 3 milímetros. Algo que es muy importante es que la principal dato clínico es el prurito y que este es de predominio nocturno o que incrementa con el agua caliente. El diagnóstico es clínico, pero el gold estándar hay que observar directamente el parásito a través de una dermatoscopía. El tratamiento hay que darles medidas de higiene, pero de primera línea siempre va la permetrina. Segunda línea, benzoato de bencilo, el azufre o el lindano. Casos graves o sistémicos hay que tratarlos con ivermectina. Pediculosis, un tema también muy preguntado. Esa es otra ectoparasitosis, pero afecta principalmente el pelo y la piel cabelluda. Y el agente causal es el Pediculus humanus. Clínicamente vamos a tener 3 tipos de piojo o 3 tipos de parásito. La pediculosis de la cabeza, que esta se da solamente en la piel cabelluda. Vamos a tener prurito intenso, escoriaciones, predominan las liendres y poco parásito. En la pediculosis del cuerpo se va a dar aproximadamente o principalmente en tronco y en cuello. Va a haber pápulas, costras hemáticas y manchas eritemato-escamosas también, que van a dejar una pigmentación residual. El prurito es muy intenso. En el caso de la pediculosis del pubis, pues se va a dar en el vello del pubis. Hay escoraciones y manchas asintomáticas y anoten esto, de color azul. Se va a dar el signo de la truza y también va a haber mucho prurito. El diagnóstico, la verdad es que estos pacientes van a llegar autodiagnosticados al consultorio. Sin embargo, el gold estándar pues es la visualización del parásito. Y en la luz de Wood nos puede resaltar la liendre. La liendre se ve de color blanquecina. El tratamiento es medidas higiénicas y de primera línea la permetrina. Igual, casos graves o sistémicos, ivermectina. Para hablar un poquito acerca de lo que son las farmacodermias, el eritema pigmentado fijo es la principal característica, es que esta es una mácula solitaria. Te tienen que poner el antecedente del medicamento, como es la tetraciclina, las sulfonamidas principalmente, el trimetoprim, por ejemplo, o los AINES, pero desaparece una vez que retiras el fármaco y vuelve a aparecer cuando el paciente ingiere el fármaco. Entonces es la principal característica. El diagnóstico es clínico y el tratamiento, pues hay que identificar el fármaco y suspenderlo. El DRESS, que es el síndrome de reacción eosinofílica medicamentosa y síntomas sistémicos, es una reacción de hipersensibilidad a fármacos, pero esta es muy severa. Ocurre en la segunda o la octava semana de la ingestación del fármaco y da fiebre, adenopatías y manifestaciones cutáneas como eritrodermia y una dermatitis exfoliativa con pustulosis, y hay una afectación orgánica importante, afectación hepática, renal, pulmonar o cardíaca. El antecedente del medicamento siempre van a ser las carbamazepinas o el halopurinol. El diagnóstico es clínico, pero existen esos criterios que se llaman criterios de Registrar, poco preguntados en el examen nacional. El tratamiento es suspender el fármaco, no hay un tratamiento específico, hay que darle medidas generales, medidas de soporte, y en algunos casos sí es importante darles corticosteroides. El síndrome de Sweet es otra farmacodermia. Es una dermatosis neutrofílica febril aguda. Es la principal característica es que va a tener neutrofilia. ¿Cuáles son los medicamentos asociados? El factor estimulante de colonias de granulocitos o la carbamazepina. Son pápulas o placas infiltradas únicas, generalmente son múltiples, muy dolorosas, de aspecto edematoso y translúcido, y se da principalmente en región de la espalda. Clínicamente también van a tener fiebre, malestar general y artralgias. El tratamiento es clínico y existen algunos criterios que se consideran como criterios mayores y menores. Los mayores son los más importantes, es que inicio brusco de las lesiones cutáneas típicas y obviamente se diagnostica con histopatología. Y el tratamiento es sintomático y con esteroides como prednisona y metilprednisolona. El Steven Johnson o necrosis epidérmica tóxica es un diagnóstico diferencial.
siempre les van a poner a competir entre síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica. Esta siempre va a haber una reacción cutánea severa ocasionada por ingesta de medicamentos. La gran diferencia es que el Stevens-Johnson afecta menos del 10% de la superficie corporal y la necrosis epidérmica tóxica afecta más del 30% de la superficie corporal. Hay un grave ataque al estado general. Es una patología fatal, puede haber necrosis epidérmica muy importante y la lesión elemental son las ampollas, más aparte las manifestaciones sistémicas. ¿Cuál es el medicamento asociado? El alopurinol principalmente y las sulfonamidas. El diagnóstico es clínico y obviamente asociado al antecedente del fármaco, se confirma con histopatología. El tratamiento hay que tratarlos como si fueran pacientes grandes quemados. Es multidisciplinario, medidas de soporte, retirar el fármaco y darle antibiótico-terapia y corticoides sistémicos. Para hablar de oncoderma, recuerden que hay tres principales patologías oncológicas de derma. La principal o la más común es el carcinoma vasocelular. Es la neoplasia maligna limitada por su crecimiento lento, excepcional capacidad de dar metástasis. Es el más común. Fisiopatológicamente, pues se origina a partir de células madre indiferenciadas de la capa basal, por eso se llama vasocelular. El factor de riesgo más importante, la radiación ultravioleta. No hay lesión precursora y clínicamente se clasifica en plano y en exofítico. El más común es el exofítico. En el plano no presenta irregularidades en la superficie, mínimas elevaciones nada más, algunas escamas, erosiones o costras. Y en el exofítico sí hay una elevación, pero esta es translúcida. Tiene telangiectasias y bordes perlados. El diagnóstico es clínico, pero como cualquier cáncer, hay que hacerle histopatología para hacerle gold estándar. El tratamiento es la cirugía de Mohs, que es una cirugía en la que en vivo se trata de estar retirando capa por capa de la piel, revisarla al microscopio y asegurarnos de dejar un borde libre quirúrgico o curetaje más criocirugía, electrodesecación o hay que darle inmunoterapia con imiquimod. En el carcinoma espinocelular, pues se da en las células de la capa espinosa. Son queratinocitos atípicos y también el factor de riesgo principal es la radiación ultravioleta. Se clasifica en verrugoso y en ulcerativo. El verrugoso se asienta sobre una lesión precursora. Aquí sí hay lesión precursora. ¿Y cuál es la principal? La queratosis actínica. En zonas expuestas al sol, como en cara, extremidades superiores, en la B del escote y en el cuero cabelludo. En el caso del ulcerativo, el crecimiento es rápido, localmente invasivo, de bordes elevados con ulceración central y es la misma topografía más común en mejillas. Diagnóstico clínico y gold estándar es el histopatológico. Aquí sí hay que hacer estudio de extensión porque hay probabilidad de metástasis. El tratamiento es el mismo. Y para terminar, vamos a hablar del melanoma. Esta es una proliferación neoplásica maligna de los melanocitos. Fisiopatología, pues que esta proviene de los melanocitos de la unión dermoepidérmica. Aquí también hay lesiones precursoras como es el nevo congénito gigante, los nevos atípicos y el léntigo maligno. Clínicamente nos van a describir el ABCD del melanoma y yo le agrego la F y la G. La A de una lesión asimétrica, B bordes irregulares, C más de un color, el color es no homogéneo, D diámetro mayor de 6 milímetros, E evolución, que hay cambios en el tamaño, forma, crecimiento rápido, cambios de coloración, F historia familiar, implicado el gen CDKN2A y G gran número de nevos. Diagnóstico es clínico y el gold estándar pues es histopatológico. Tratamiento, hay que darle cirugía de Mohs o curetaje y crioterapia. También esos pacientes requieren de radioterapia.